Tema de plano inclinado con dos masas, vamos a considerar el rozamiento, ¿sí? Tengo el movimiento que va en este sentido, ¿sí? Y bueno, lo que debo averiguar es la masa del cuerpo 2. Tengo la masa del cuerpo 1, todos los datos, el ángulo, pero debo averiguar cuál es la masa del cuerpo 2. Bueno, lo que tengo que hacer, el diagrama de cuerpo libre, siempre me conviene hacer de a uno por partes. Entonces, si vamos a considerar el cuerpo 1, ¿sí? Yo acá tengo por un lado la fuerza peso, que es masa por gravedad, pero este vector se descompone. Sobre el eje X, recordamos que el eje de coordenadas lo trazamos de manera que la X quede paralela al plano inclinado, ¿sí? Entonces vamos a tener esta fuerza, que es la componente en el eje X de peso, que podemos llamar peso de X. Y tenemos esta otra fuerza, que es la componente en el eje Y de peso, que es peso en Y. Bien, también vamos a tener a la fuerza de rozamiento, que sabemos que siempre va en sentido contrario al movimiento, ¿sí? Ponemos F de R. Y tenemos la tensión, que es la fuerza que hace que la caja suba por la pendiente. Por último nos queda la normal, ¿sí? Que es una fuerza del plano. Ahí estamos. Bien, este es el caso para el cuerpo número 1, el análisis o el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo número 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar con esta parte y olvidarme de la segunda por el momento, ¿sí? En este caso, si consideramos el eje Y, ¿sí? Yo tengo que considerar de que la normal va a ser igual al peso en Y. O sea, la normal es igual al peso en Y, ¿sí? La caja no se va ni para arriba ni para abajo. Entonces, a partir de esto tengo que desarrollar, bueno, según la teoría del coseno o del seno, ¿sí? En este caso, el ángulo este de acá, que es de 35 grados, también lo voy a tener acá. Por lo tanto, que la normal es igual a no de alfa, ¿sí? Fíjense. Este es el cateto adyacente con el ángulo y esta es la hipotenusa. Por eso, al considerar el cateto adyacente, tengo que utilizar la función coseno, ¿sí? Si tengo la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, me da esto que sería peso en, ¿sí? Que la normal es igual al peso, no lo tengo, pero tengo la masa del cuerpo 1, que es 8 kilogramos, por lo tanto, 8 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado, todo esto es el peso, ¿sí? Vamos a poner peso, lo tengo por acá, 0,0819, ¿sí? Esto sería coseno de alfa, coseno de 35, ¿sí? Lo mismo que acá, ¿ven? Peso por coseno, pero pongo la equivalencia del peso por el coseno. La normal me va a dar 79,3 newton. Bien, como había averiguado la normal, esto ahora nos va a permitir averiguar la fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rozamiento es igual a mu por la normal. Entonces, este dato ya lo tenía, que es 0,1 por el dato que acabo de sacar, que es 79,3 newton. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a 7,93 newton. Si vamos a la segunda ley de Newton y hago la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Yo voy a considerar que es masa por aceleración, en este caso masa 1. Bien, bueno, acá la fuerza de rozamiento la habíamos sacado, queda menos 7,93 newton, menos peso de X, que será peso por el seno de 35, ¿sí?
porque tengo que averiguar este que sería, fíjense, si acá tengo el ángulo alfa, este sería el cateto opuesto, por lo tanto podemos usar la función seno, ¿sí? Así que peso en X va a ser masa por gravedad, sería 8 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado por el seno de 35 grados, ¿sí? Todo esto de acá es peso. Y si le sumo el seno, si le multiplico por el seno, me va a dar peso de X, ¿sí? O sea que todo esto es peso de X. Bien. Y a esto le sumo la tensión. Que la tensión no la tengo, ¿sí? No la tengo. Bueno, masa 1 por gravedad, eso sí, 8 kilogramos por 1,2 metros por segundo al cuadrado. Bien. Bueno, acá es simple, hay que simplemente despejar la tensión, ¿sí? Hay que pasar estos términos al otro miembro con la operación inversa. Lo que conviene primero es resolver esto, ¿sí? Y voy a hacer la resta acá, o sea, 79, menos 79 menos lo que de acá. Y eso lo vamos a pasar, va a quedar un número negativo que va a pasar sumando, ¿sí? Me va a quedar algo así, que la tensión es, esto por esto da 9,6 newton más, que todo esto de acá va a pasar sumando, 52,6 newton. Por lo tanto, la tensión es igual a 62,3 newton. Bien. Bueno, y ahora sí, nos vamos al cuerpo número 2. Fíjense la fuerza que actúa, el diagrama de cuerpo libre, tengo la tensión que va para arriba y el peso que es la fuerza que empuja para abajo, ¿sí? Si hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, voy a tener masa 2 por aceleración. El peso, ¿sí? Dijimos que es masa 2 por gravedad, que es esto de acá, menos la tensión, que es esta de acá. Esto es igual a masa por aceleración, masa 2. Ahí está. Bueno, acá debemos hacer un despeje para que nos quede la masa 2 solita, ¿no? Pero está en dos lados, ¿sí? Lo que podemos hacer es pasar la tensión para este miembro y masa por aceleración para acá. Va a quedar masa 2 por gravedad menos todo esto, masa 2 por aceleración. Igual, y este que lo pase allá, tensión. Acá saco el factor común, masa 2, y me va a quedar masa 2, gravedad menos aceleración. Es igual a tensión. Y si despejo esto, me va a quedar masa 2 es igual a tensión dividido gravedad menos aceleración. Entonces me va a quedar masa 2 es igual a la tensión, que sería 62,23 newton. Dividido gravedad menos aceleración, o sea, 9,81 metros por segundo al cuadrado menos 1,2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Todo esto me da 7,22 kilogramos. Y ahí tenemos el resultado final, la masa 2 de este cuerpo, ¿sí? Queda en kilogramos porque Newton, acuérdense que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y bueno, se va a simplificar metro sobre segundo al cuadrado con el de arriba y me va a quedar kilogramos.